El pasaje de hoy es San Marcos 2, versículos 13 al 17. Leamos juntos. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, «¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores?» Al oír esto Jesús les dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Amén. Hoy compartiré un mensaje bajo el título, Leví, el hombre en la frontera. En nuestra vida, no experimentamos a menudo un lugar como la aduana. Para aquellos que trabajan en comercio, o tienen negocios centrados en la exportación o importación, la aduana puede ser un lugar familiar, pero para la mayoría de las personas, es simplemente un lugar por el que pasan al salir, o especialmente, al entrar al país por el aeropuerto, pensando, existe un lugar llamado aduana. Sin embargo, cuando se vive en el extranjero, a veces es necesario visitar la aduana. Cuando se envían artículos necesarios desde Corea, estos deben pasar por la aduana, y en ocasiones, quedan retenidos. La mayoría de las veces, simplemente llega una factura de impuestos, pero en casos más graves, pueden surgir situaciones muy engorrosas que requieren ir a recoger el paquete personalmente. Esta es la historia de un conocido que estudiaba en el extranjero. A medida que el clima se volvía más frío en invierno, le pidió a sus padres en su ciudad natal que le enviaran un calefactor. Sus padres le avisaron que habían enviado el artículo, pero pasó bastante tiempo y no llegaba. Como se estaba demorando, empezó a sospechar, y tal como temía, recibió una carta diciendo que el paquete estaba retenido en la aduana y que debía ir a recogerlo. Así que, sin más remedio, fue a buscarlo, pero el problema no era tan simple. Pensó, ¿qué gran problema podría ser un simple artículo de primera necesidad? Pero la situación se complicó bastante. El funcionario de aduanas señaló el paquete y le preguntó, «¿Qué es este artículo exactamente? ¿Cuánto cuesta esto?». Y lo preguntaba con un tono similar al de un interrogatorio en una comisaría. Mi conocido respondió con naturalidad que era un calefactor común y que no era caro. Pero el funcionario insistió en que no era así, que no mintiera, y lo presionó preguntando si no era algo muy costoso. De repente, llegó a preguntar, «¿A qué se dedican ustedes?». Resultó que el problema era el nombre del producto. El nombre del artículo incluía ostentosamente las palabras oro y un término que significaba joya, por lo que en la aduana habían malinterpretado que se trataba de un intento de contrabando de lingotes de oro o joyas. Aunque el contenido era un objeto ordinario, debido a su nombre pomposo, estuvo a punto de ser incluido en una lista negra bajo sospecha de ser un contrabandista de joyas. Por más que explicaba, el malentendido no se resolvía, y solo después de verificar nuevamente el recibo, pudo finalmente recuperar su artículo. La aduana es, de esta manera, un lugar difícil de atravesar y lleno de tensión. Esto se debe a que es la frontera entre un país y otro. El pasaje de hoy tiene lugar en una aduana como esta. Leamos juntos el versículo 14 de nuestro pasaje de hoy. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Amén. Jesús llamó a Leví para que fuera su discípulo. Leví era un hombre sentado en el banco de los tributos públicos, es decir, un recaudador de impuestos. ¿Por qué había una aduana en Capernaum, una ciudad en la costa norte de Galilea? Porque allí había una frontera. Después de la muerte de Herodes el Grande, la región fue dividida entre sus 3 hijos, quienes se repartieron el gran reino. La frontera entre el territorio de Antipas y el de Filipo probablemente se encontraba cerca de Capernaum, y a través de la aduana establecida allí, probablemente cobraban un impuesto de paso a las personas que cruzaban. Por lo tanto, decir que Leví estaba sentado en el banco de los tributos públicos es lo mismo que decir que estaba sentado en la frontera. Una frontera es un límite entre esta región y aquella, entre este país y aquel.
Un lugar que no pertenece ni aquí ni allá, pero donde se puede tener la intención de pertenecer a ambos lados simultáneamente. Eso es una frontera. Leví, en el pasaje de hoy, era un hombre que se encontraba en esta frontera. Sin embargo, si observamos la historia en la que aparece el nombre, Leví, originalmente tenía un significado completamente opuesto a esta característica. No era una persona indecisa en una frontera ambigua, sino alguien que sabía tomar decisiones firmes. El lugar donde el nombre Leví se registra de esta manera, captando la atención de la historia, es en el incidente del becerro de oro en el monte Sinaí, en el libro de Éxodo. Leamos juntos, Éxodo 32:26, mientras miramos la pantalla. Se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Amén. Moisés descendió del monte Sinaí después de recibir los 10 mandamientos, y vio a los hijos de Israel adorando un ídolo, un becerro de oro. Entonces Moisés dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Hermanos, ¿qué significaba en ese momento ponerse del lado de Jehová? Significaba ponerse en contra de todo su pueblo. Podría significar ser completamente excluido de la comunidad. Por lo tanto, ponerse del lado de Jehová era una decisión que implicaba convertir a la gran mayoría en enemigos, una decisión que requería asumir ese riesgo. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Quién responde a este llamado? ¿Quién, con la decisión de convertir a la gran mayoría de su pueblo en enemigos, se acerca a Dios? Fueron los hijos de Leví. La Biblia registra que todos los hijos de Leví se reunieron y se acercaron a él, a Moisés. La tribu de Leví fue un pueblo que, en medio de la multitud, no eligió el camino de la mayoría, sino que tomó la valiente decisión de ponerse del lado de Dios. A través de esta decisión, la tribu de Leví se convirtió en la tribu sacerdotal. En Deuteronomio se registra que debido a ese incidente, el del becerro de oro, la tribu de Leví se convirtió en la tribu que portaba el arca del pacto, y en la tribu que servía a Jehová. Originalmente, Leví era sinónimo de este tipo de acto. Una persona que, frente a los que dudaban y vacilaban, se ponía firmemente del lado de Dios. Una persona que no se quedaba en la frontera haciendo compromisos, sino que tomaba la decisión resuelta de estar del lado de Dios. Leví era originalmente el epítome de este nombre. Pero, ¿dónde se encuentra ahora este Leví? En la línea fronteriza. Un lugar que no es ni de este lado ni de aquel, y su postura indecisa en esa línea fronteriza refleja exactamente su estado espiritual actual. Una imagen de alguien que, siendo parte del pueblo de Dios, vive haciendo compromisos moderados en el lugar donde se encuentra con el mundo. Ahora Leví está sentado en la aduana, viviendo una vida en esa línea fronteriza. Aunque tenía un nombre sagrado que representaba a la tribu sacerdotal, no estaba haciendo la obra del reino de Dios, sino que se había convertido en un funcionario de aduanas sirviendo a ese estado secular. En la línea fronteriza, quizás Leví quería pertenecer a este mundo, pero al mismo tiempo, probablemente no quería abandonar el nombre de Leví. No quería dejar el reino de Dios, y tampoco podía. Con un pie en cada lado, Leví vivía su vida en la línea fronteriza. En ese momento, nuestro Señor Jesús llamó a Leví. Le dijo: «Sígueme». Y Leví se levantó, y lo siguió de inmediato. Es el momento en que una vida que vivía con indecisión en la frontera es invitada de manera definitiva al reino de Dios. El momento en que Leví es restaurado como Leví, el momento en que Leví recupera su verdadera identidad, es precisamente el momento en que nuestro Señor lo llama. Así como sus antepasados tribales se pusieron valientemente del lado de Dios en el tiempo del Éxodo, en el pasaje de hoy, Leví también eligió su lugar con determinación en el momento de su llamado. Fue el instante en que dejó atrás el pequeño fragmento de poder y la efímera porción de prosperidad que disfrutaba en la frontera, para entrar profundamente en el reino de Dios, donde Dios gobierna. Amados hermanos, ¿dónde nos encontramos nosotros ahora? ¿En algún punto de la frontera entre el mundo y el reino de Dios? ¿No es acaso nuestra imagen la de alguien que, aunque es pueblo de Dios y trata de seguir su gobierno, inevitablemente vive también según las leyes del mundo y los métodos seculares,
en algún lugar de esa línea fronteriza. Hoy, en este momento, el Señor nos llama. Sígueme. Respondamos a ese llamado con fe, y avancemos. Que todos nuestros santos se conviertan en aquellos que sin compromisos decidan, me pondré del lado de Dios. Bendigo esto en el nombre del Señor. En el pasaje de hoy, hay otro grupo de personas en la línea fronteriza. Son los fariseos y los escribas. Leamos juntos el versículo 16 de nuestro pasaje de hoy. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Amén. Con la conversión de Leví, se celebró una fiesta en su casa. A esta fiesta, naturalmente, asistieron muchos de sus amigos, los publicanos. En aquella época, publicano era sinónimo de pecador. Es irónico pensar que Leví, cuyo nombre representaba a quienes se ponían del lado de Dios, tuviera la profesión de publicano, sinónimo de pecador. De todos modos, la escena de esta fiesta incomodó a algunos. Los escribas de los fariseos, al ver esto, lanzaron una aguda crítica. ¿Es que Jesús es alguien que come con pecadores? Cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios, no es motivo de crítica, sino de alegría. Pero ellos no se alegran en absoluto. Dicen seguir a Dios, pero tienen un corazón completamente diferente al de Dios. Más bien, por este hecho, critican a Jesús como si fuera un pecador. En aquella época, la gente consideraba muy importante comer juntos. Una sola comida podía establecer una relación de pacto, y a través de las comidas se mantenía la comunidad. Y si observan bien los sacrificios a Dios, pueden ver que evocan la idea de comer con Dios. Especialmente en el sacrificio de paz, comer juntos ante Dios ya estaba incluido como una parte importante del culto. Pero, ¿con quién está compartiendo Jesús esta comida tan importante? Con pecadores, con publicanos. A los ojos de algunos, esto podría parecer como si Dios los cría y ellos se juntan, reuniéndose para comer pecado y beber con el pecado. A esta crítica, Jesús responde así. Leamos juntos el versículo 17. Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. A la crítica de ¿por qué estás con pecadores y por qué comes con ellos?, Jesús responde: porque he venido a llamar a pecadores. El hecho de que esté con alguien no significa necesariamente que sea de la misma clase. No solo existen relaciones de Dios los cría y ellos se juntan. Estar con personas enfermas no significa que todos estén enfermos. Simplemente se quiere ver de esa manera. Un médico está con los enfermos, pero no es un enfermo, sino alguien que los cura. Por lo tanto, estar con pecadores no significa que todos sean pecadores. Simplemente se intentaba ver así con malicia. Jesús está con los pecadores para llamarlos y hacerlos justos. Un ministro debe estar con aquellos a quienes sirve. Jesús no estaba con los pecadores porque fuera uno de ellos, sino para hacer la obra de salvarlos, para convertirlos en justos. Pero aquí mismo, hay otro grupo de personas en la frontera. Son los fariseos y los escribas. Aparentemente, parecían personas que servían a Dios, que esperaban y anhelaban el gobierno del reino de Dios. Sin embargo, cuando el reino de Dios realmente llegó, no lo reconocieron en absoluto. No solo no lo reconocieron, sino que lo rechazaron enérgicamente. Decían esperar el reino de Dios, pero cuando éste llegó, fueron ellos quienes lo rechazaron. Se consideraban a sí mismos dentro del reino de Dios, pero en realidad estaban en la periferia, o incluso fuera de la frontera del reino, completamente marginados. Estos que viven fuera del reino de Dios, en el reino de quien viven, bajo el gobierno de quien viven, no es que vivieran fuera del reino de Dios sirviendo a otro señor, vivían fuera del reino de Dios, siendo ellos mismos sus propios señores, un reino donde uno mismo es el Señor, un reino donde uno mismo es el rey, y por lo tanto, un reino que uno mismo gobierna. Los fariseos y los escribas vivían en un reino así. Si Leví era una persona en la frontera entre la política secular y el reino de Dios, los fariseos y los escribas estaban en la frontera entre el yo como Señor y Dios como Señor. Aunque decían seguir la palabra de Dios,
no la escuchaban. No reconocieron a Jesucristo, que vino a cumplir la palabra de Dios, ni lo recibieron. Incluso lideraron la persecución y muerte de Jesús, porque consideraban que Jesús era un obstáculo para su propio reino, una piedra de tropiezo. El lugar donde se encuentran ahora no es el reino de Dios. No están bajo el gobierno de Dios. Simplemente viven en un reino donde ellos mismos son los reyes, un reino que ellos mismos gobiernan. Esto se ve claramente en el pasaje de hoy. Están juzgando su propia salud. Estoy sano. La salud y la enfermedad no las juzga el paciente. La salud y la enfermedad deben ser juzgadas por un médico. Ellos se consideran sanos y se creen capaces de juzgarlo. Se equivocan pensando que son los médicos. Es una imagen típica de alguien que se ha convertido en su propio rey. Lo mismo ocurre con el tema de la justicia. Se consideran a sí mismos justos. Quien juzga la justicia y el pecado es solo Dios. Ellos se juzgan a sí mismos como justos. Por lo tanto, estaban ocupando el lugar de Dios, que es quien juzga. No están en el reino de Dios. Son personas que están en el reino de su propio ídolo, donde ellos son los reyes. Pero, ¿y nosotros? ¿No estamos juzgando nosotros mismos? ¿No estamos ocupando el lugar de Dios, que es quien juzga, diciendo, esto es suficiente, esto es suficientemente justo? Amados santos, un hombre estaba sentado en la frontera de una aduana. Estaba sopesando entre el reino de Dios y el poder del mundo. ¿Dónde nos encontramos nosotros ahora? ¿No estaremos también nosotros allí, en un lugar así? ¿No estaremos viviendo esforzándonos por seguir las leyes del mundo y los caminos de la gente del mundo, aunque nos llamemos hijos de Dios? Moisés, al bajar del monte Sinaí, dijo a los que habían hecho el becerro de oro: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Amados hermanos, ¿no habrá en nosotros un reino que no es el de Dios? Un reino extraño que nos impide entender la palabra de Dios y escuchar el llamado de Jesús. Un reino donde yo ocupo el trono del rey que le corresponde a Dios, y a mi antojo digo, no necesito médico, escribo mi propio diagnóstico, y por mi propia voluntad dictamino, soy justo, e incluso condeno a Jesús diciendo, es un pecador. ¿No estaremos viviendo en un reino así? En 1 Reyes 18:21, el profeta Elías proclamó en el monte Carmelo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Amén. Amados hermanos, pónganse del lado de Dios. Entren más profundamente en el reino de Dios. Allí hay verdadera bendición. Dejen de lado el pequeño fragmento de poder mundano que intentaban poseer, la gloria mundana como espuma que intentaban aferrar, y pónganse del lado de Dios. Bajen de ese lugar donde se juzgaban a sí mismos como buenos, sanos y justos, y pongan a nuestro Dios en ese lugar. En esta semana que comienza, dejemos de lado la actitud de vagar de un lado a otro en la frontera, y también el corazón orgulloso de querer ser Rey y Señor, y pongámonos del lado de nuestro Señor. Y pasemos este tiempo permaneciendo bajo el gobierno de nuestro Señor. Que la bendición de la compañía de Dios esté personalmente con ustedes, nuestros santos, también esta semana. Bendigo esto en el nombre del Señor. Mientras meditamos en la palabra que se nos ha dado, cantemos juntos el himno: Quiero ser el gozo del Señor, quiero ser el gozo del Señor, renueva mi corazón. Haz de mí un odre nuevo, para que tu luz brille en mí. Lo único que deseo es ser el gozo del Señor. Lo único que deseo es ser el gozo del Señor. Lo único que deseo es ser el gozo del Señor. Lo único que deseo es ser el gozo del Señor. Oremos juntos. ¿Dónde estoy parado ahora? ¿No estaré permaneciendo en la frontera? La frontera entre el mundo y el reino de Dios. La frontera entre yo y el reino de Dios. ¿No estaré sentado en el lugar de Dios, quien debería ser el Señor? Me pondré del lado de Dios. Dios, solo a ti te serviré como Señor. Oremos con decisión y compromiso. Amado Señor, gracias. Vimos a un hombre sentado en la frontera de una aduana. Con temor y temblor, reflexionamos si esa no es nuestra propia imagen. Ayúdanos a vivir decidiendo ponernos de tu lado.
También vimos a personas que estaban entre su propio reino y el reino de Dios. Queremos reflexionar y examinar si esa no es nuestra imagen actual. Ayúdanos a ver si no estamos viviendo engañados, sentados en el lugar de Dios que juzga, simplemente pensando que estamos bien, que no hay problema, que somos justos. Te entregamos de nuevo el trono de nuestro corazón y llénanos de una fe humilde para correr hacia ti cuando llames a los pecadores, diciendo: Señor, aquí estoy. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Amén.